La preocupación del sector privado y por supuesto de la banca comercial se materializó con esta entrada en vigencia de la ley. Entonces, desde esa perspectiva, toca simplemente ser pragmático. A ver, ¿a partir de dónde es que surge la preocupación? Esta preocupación surge porque hay un artículo en la ley donde se menciona que no debe haber ningún tipo de discriminación política para ningún tipo de usuario o consumidor, siendo ahora el Estado usuario y consumidor. Aclaro, no es que el Estado no haya sido antes usuario o consumidor, no, es que ahora se menciona de forma explícita, aparece en la ley de forma explícita, en esta ley que protege los derechos de los usuarios y consumidores, siendo ahora el Estado uno de ellos. A partir de ahí surge la preocupación de que algún funcionario sancionado solicite, por ejemplo, algún tipo de servicio financiero y este, por medio de el tema de no discriminación política, no le pueda ser negado algún tipo de servicio financiero por el tema de las sanciones que recaen sobre esta persona. Entonces, siendo pragmáticos, ¿qué es lo que podría suceder? Bueno, la sola aprobación de la ley no creo que sea razón suficiente para excluir al país del sistema financiero internacional. La sola razón de que la ley entrara en vigencia tampoco es razón suficiente para el cierre de corresponsalías, pero es un elemento que preocupa, por ejemplo, a la GAFI. Recordemos que la GAFI es la Unidad de Análisis Financiero Internacional que se encarga de identificar vulnerabilidades en las bancas comerciales para efectos de evitar mayores daños en el sistema financiero internacional. Entonces, para el caso de Nicaragua, esto representa una vulnerabilidad, pero se materializaría una vez que el temor se lleve a cabo. O sea, lo que la gente teme, o que el sector privado, lo que la banca comercial teme, es que no puedan rechazar ofrecer algún tipo de servicio financiero a alguna persona sancionada. Ahora, si eso sucede, ahí sí estaríamos viendo una razón suficiente para cualquiera de los elementos anteriores, como que Nicaragua en principio pase de la lista gris a la lista negra. Lo que hasta ahora se ha cristalizado es el tema del riesgo país, el tema de la incertidumbre. Por supuesto, afecta a los flujos de inversión extranjera directa, capital que es muy importante para sectores estratégicos de la economía que pueden absorberlo. Entonces, siendo pragmáticos, recapitulo. La sola aprobación de la ley, la sola entrada en vigencia, es preocupante, sí, es lamentable porque no se consideró las múltiples alertas y consideraciones que han emitido tanto el sector privado como la banca comercial. Sin embargo, faltaría observar cómo se desarrolla todo esto. Si uno de esos escenarios temidos se llega a materializar, que una persona sancionada solicite algún tipo de servicio financiero y este no le pueda ser negado. Por partes, no es que la persona no pueda solicitar, está en todo su derecho de acudir a una organización bancaria, a un banco comercial y solicitar algún tipo de servicio financiero o algún tipo de información, por supuesto, está en todo su derecho, pero de ahí que sea obligación necesaria del banco de no rechazar brindar algún servicio por esta ley, eso es lo preocupante realmente. Entonces, faltaría observar si alguno de estos escenarios se materializa y a partir de ahí estaríamos observando algunos de los elementos antes planteados partiendo de la migración de la lista gris a una lista negra y después el tema de las posibles o eventuales sanciones, cierres de corresponsalías o en el peor de los casos aislamiento del sistema financiero internacional. Algo que pues no lo veo en el corto plazo, honestamente no veo cómo se materializaría, si de forma paulatina o de forma abrupta. Sin embargo, menciono la preocupación de la banca comercial, la preocupación del sector privado es válida, pero digo, esta sucedería, o mejor dicho, el tema que se teme de la exclusión y el cierre de corresponsalía sucedería si ese escenario en el que una persona sancionada solicite y entonces los organismos, en este caso reguladores, intervengan aduciendo que esa negativa de brindar ese servicio financiero se debe a la discriminación política. Entonces, hasta el momento sí es preocupante que haya entrado en vigencia y no se haya considerado ninguna de las alarmas del sector privado o de la banca comercial, pero bueno, faltaría observar cómo se materializa todo esto.
Algo que quiero mencionar de todo esto es que esta interpretación de la ley, de lo que podría suceder, es completamente válida y las alarmas de preocupación, tanto del sector privado como de la banca comercial, también han sido válidas. ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que no ha habido una nota aclaratoria ni por parte de la CIBOIF ni por parte del Banco Central. Entonces, pese a eso, pese a todos los rumores, pese a toda la preocupación que ha generado todo esto, no ha habido una nota aclaratoria y el poder legislativo y todas las personas que le representan no se han detenido a considerar las preocupaciones. Eso es completamente preocupante porque tenemos un sector o un poder legislativo que no está escuchando al sector productivo nacional, un sector legislativo que está legislando para el Ejecutivo y no para el pueblo, un poder legislativo que no está considerando el tejido productivo, que es quien realmente saca a flote la economía. Entonces la incertidumbre desde entrada ya ha causado malestar, porque hablamos de las afectaciones al tema de la confianza del sector privado, de los inversionistas, lo cual afecta a los flujos de inversión extranjera directa y por supuesto la imagen país.